Las finanzas del último Tlatoani. En este video te voy a hablar de las finanzas de México Tenochtitlan y de su caída ante los castellanos. Y para eso voy a hablar de 4 cosas. La primera, el contexto en Europa, el contexto mexica o el contexto azteca. Luego 3, las finanzas del último Tlatoani. Y 4, cuáles son las lecciones financieras que tú puedes aplicar pues en tu vida o las lecciones financieras pues de este último Tlatoani. Y este video es una continuación directa de las finanzas de los reyes chichimecas, las finanzas del tirano tepaneca y de las finanzas del Tlatoani azteca. Además también está el video de las finanzas del emperador Carlos V, que prácticamente pasa pues en la misma época. Ahora, entrando un poquito a lo que es el contexto en Europa, pues prácticamente la potencia mundial era el Imperio Habsburgo, que incluía pues todo lo que es la península ibera, España, o sea, España en Castilla, Aragón, Portugal y además el Sacro Imperio Romano Germano, que es lo que hoy se conoce pues como Alemania y algunos pues estados de Italia como Nápoles, Genoa, Milán, etc. En Europa el dinero era el ducado de oro, que prácticamente tenía 3.5 gramos de oro, era una moneda y hoy equivaldría como a $230. Las finanzas en el Imperio Habsburgo, el emperador Carlos V, pues prácticamente se confundían las finanzas del Estado con sus finanzas personales, porque prácticamente todo era para el propósito del rey. Y los activos pues más valiosos que tenían eran las tierras, porque las tierras eran las que producían cierto tipo de cosas, sobre todo la parte agrícola, la industria minera, la industria de hierro, de metales, y además pues eso le permitía cobrar dinero a los gobernantes. En Asia estaba el Imperio Chino. El Imperio Chino era la dinastía Ming y de hecho esa era la potencia más fuerte de todo el mundo, era el imperio más poderoso y era el imperio más avanzado. Por el lado de Medio Oriente estaba el Imperio Otomano, que conquista Constantinopla y prácticamente el comercio de Europa con Asia se pierde porque pues toda esa parte de en medio pues termina siendo musulmana y acuérdate que los musulmanes en ese momento pues tenían pues diferentes guerras con los católicos. Lo que sucede es que los europeos empiezan a buscar una forma de seguir haciendo comercio. Los portugueses lanzan varias expediciones para rodear África y los castellanos le quieren dar la vuelta al mundo y ahí es donde empiezan a caer a caer en América, descubriendo pues todo lo que es y conquistando todo lo que es América. En América había 3 potencias, que era prácticamente el Imperio Inca en Sudamérica, que es la región andina, que es Perú, Chile y Bolivia, el Imperio Muisca, que está en la zona centro de Santa Fe de Bogotá, el Imperio Mexica en Mesoamérica, conformado por la Triple Alianza, que prácticamente es Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que pues son diferentes ciudades con diferentes tlatoanis o que le llaman el tlatoque, que es el conjunto de gobernantes, que después, pues prácticamente los aztecas, si lo quieres decir así, tuvieron un siglo de auge, de esplendor y de terror, se expandieron de forma brutal por todo Mesoamérica. El periodo, pues, de surgimiento, que prácticamente eran los primeros tlatoanis, se podría hablar de Acamapichtli, se podría hablar de Chimalpopocas, de Huitzilihuitl, también de Izcoatl, que prácticamente son los tlatoanis del surgimiento. Después tienes toda la etapa del auge, que fue conformada por 6 gobernantes, de los cuales destacaron 4, que es Motecuzoma, Ilhuicamina, Axcayacatl y Ahuizotl. Al final, en el pleno auge del imperio, estaba Motecuzoma Xocoyotzin, que fue el que encontraron los castellanos en el poder pues cuando llegaron. Y en este periodo prácticamente se conquistaron, los mexicas conquistaron más de 330 pueblos que los hicieron pues
prácticamente sus vasallos y sus tributarios. Hablando específicamente del contexto mexica, para 1490 y de ahí a 1520, el imperio pues estaba en su Maximus Prime apogeo, prácticamente. Eran los gobernantes indiscutibles de Mesoamérica y la Triple Alianza pues era un conjunto de culturas que gobernaban. ¿Qué sucede? Que era un imperio militar porque conquistaban los pueblos, les pedían vasallaje, les pedían tributos en especie a cambio de protección. Ahora, había una ley militar en donde además prácticamente se divide en diferentes rangos y para alcanzar los mejores rangos tú tenías que ir a ganar pues muchas batallas, tenías que tener muchos prisioneros de guerra para sacrificarlos. ¿Cómo que sacrificarlos? Bueno, hay también una ley y digamos que el imperio mexica no solamente era un imperio militar, sino también era fuertemente llevado a la religión que había en ese momento. Eran politeístas y tenían diferentes tipos de dioses y además pues crearon esto que es una religión de sangre. ¿Qué quiere decir? Que hay sacrificios humanos para contentar a los dioses y que prácticamente les vaya bien. Los sacrificios pues los hacía, digamos, el grupo religioso que encabezaba el Papa, ¿no? Así como está el Papa en la religión católica, para los mexicas estaba el Cihuacóatl, prácticamente. Así era el Cihuacóatl, era el jefe y además no solamente era el jefe religioso, sino tenía pues muchísima influencia política. En la parte de la religión pues celebraban diferentes ceremonias dependiendo del dios, dependiendo del día, dependiendo de lo que pues se necesitaba y era una cuestión muy transaccional. O sea, tú le das alimento a los dioses, que en este caso pues, son sacrificios humanos, para después que ellos te regresen en buenas cosechas, te regresen en buena fortuna, te regresen en buenos resultados en las guerras, en las conquistas, etc. También pues tenían una ley de educación muy fuerte. Había escuelas para todos, a diferencia de en Europa que solamente había escuelas para el que las podía pagar y pues mucha gente era extremadamente pobre. De hecho había muy poca gente que podía leer y escribir en Europa en este momento. Acá en América o en Mesoamérica tenías lo que es el Calmecac para la nobleza, donde te enseñaban pues la parte de la religión, te enseñaban a cómo gobernar, te enseñaban a cómo expandir el imperio y además no solamente eso, todo tipo de tácticas militares y de producción. También estaba el Tepochcali, que prácticamente era para pues todo el resto de la población, donde te enseñaban a producir, a comerciar el tema de la religión, a construir, a barrer, y había una educación que prácticamente era una considerada muy dura, muy severa. Tú, si quebrantabas la ley, terminabas a veces sacrificado a los dioses o también era considerada una educación de autosacrificio, que quiere decir que tú te vas a sacrificar por los demás. Y justamente en esta época de 1490, que era el auge del imperio, tenían que elegir a un nuevo Tlatoani y ¿cómo era esto? Pues era elegido por un consejo como de senadores, que era un tlatoque, en donde se tomaban en cuenta todos sus logros, qué tipo de cargos había tenido, si había dirigido tropas, si había sido general, si además había sido sumo sacerdote, cuántas batallas había ganado, cuántos prisioneros de guerra había tenido, etc. Prácticamente el que tenía los mejores resultados de todo, gobernando, etc. También, pues muchas veces antes de ser Tlatoani del imperio, pues te tocaba ser el Tecutli o el señor de Iztapalapan, el señor de X lugar, etc. Que pudiera comprobar que tú ya habías gobernado. Y prácticamente, además de todo eso, pues tenías que tener muy buena relación política pues con las personas que elegían y con los líderes religiosos. Se dice que acá, por ejemplo, ser tlatoani no era una cuestión que se heredaba, era una cuestión, ser tlatoani
era una cosa que se ganaba, era un honor y además eso ayuda porque pues tienes el apoyo de todo mundo, todo el pueblo porque te lo ganaste. En esta elección de este Tlatoani eligen a Moctezuma Xocoyotzin, que es el hijo de otro Tlatoani, de casualidad de Axcayacatl, pero bueno, él se lo ganó porque ya ha habido muchas guerras, ya era general de las tropas, tenía una carrera sacerdotal muy buena, etcétera. ¿Qué sucede? Que él llega y él lo que ve del gobierno anterior pues es que había muchísima corrupción, muchísimo desorden y decide hacer una reforma social en donde manda a sacrificar a todas las personas que participaron en los gobiernos anteriores. Y no solamente eso, ahora las personas, porque si tú tenías muy buenos resultados militares, podías subir de rango, ahora él lo que hace es decir, sabes que eso se acabó, ahora solamente los nobles o la gente de sangre pura o de sangre real, pues puede acceder a ciertos cargos. Además de que manda a todos sus opositores, la gente que se oponía a él, ay, mira, vamos a irnos a la guerra porque hay que ir a conquistar un pueblo, prácticamente eran guerras suicidas, pero era una forma de mandarlos matar de forma muy discreta para quitar como el poder. Esto definitivamente a él le ayuda a poner orden y a consolidar además su gobierno, pero pues todo este tipo de reglas que eran extremadamente muy rígidas hacen que Moctezuma pues gane muchísimos enemigos internos, entre que la clase obrera, además se gana, digamos, la enemistad de Texcoco, que pues era uno de los tres, digamos, ciudades de la Triple Alianza, con algunos nobles detractores de muchas cosas, lo hace ganar pues demasiados enemigos. Entonces, ¿cómo se ven las finanzas de los mexicas o del Imperio Mexica? Hasta ahora yo te voy a hablar de dos etapas. La primera es esta, que es el auge, donde agarra Moctezuma Xocoyotzin como el Tlatoani, y después te voy a hablar de las finanzas, pues, de la conquista, que es cuando vienen los castellanos y, bueno, viene la caída. Entonces, en términos de ingresos, pues tienen, si tú lo ves como en un estado financiero, en un P&L, los ingresos son sumamente altos, tienen muchísima producción agrícola, muchísima producción de algodón, de cacao, etcétera. El comercio estaba en su máximo esplendor con todas las ciudades vecinas y el tianquistli, o sea, el tianguis, que es el mercado, pero de ahí viene la palabra, es Tlatelolco, pues era el más grande del mundo conocido. En este momento, los pochtecas, que eran los comerciantes o los empresarios, si así lo quieres decir, que eran como viajeros y traían mercancía de todo Mesoamérica, traían desde el mundo maya, etcétera, vendían también ahí y no solamente vendían productos de otros lugares, pero también vendían información de los gobiernos de pues donde ellos pasaban y era un grupo de altísimo prestigio que ayudaba muchísimo a la economía y al sustento pues de todo el imperio mexica. Además, pues tienen tributos de vasallos. Imagínate que 330 pueblos te dan tributo más 40 pueblos, o sea, en total 370 porque esos 40 los conquista Moctezuma. Y ¿qué sucede? Que la riqueza en ese momento o los tributos en ese momento no era, hay tributo en dinero o en oro. Allá eso no existía. El oro no era dinero, sino más bien la riqueza era algo que era como un poco más lo que ellos consideraban belleza, que eran plumajes, plumas de aves raras, piedras preciosas como jade, piedras preciosas como obsidiana, algodón muy fino, el algodón era como el petróleo de ese momento, y cierto tipo de alimentos. En ese momento la moneda era el cacao. Había diferentes tipos de moneda, pero el cacao era una cosa que se intercambiaba en todo Mesoamérica. También había piezas de estaño que eran como de menor valor y había toda una economía de objetos en la que sí tú podías pagar con algodón, con plumas, con piedras preciosas que tú intercambiabas. Digamos que eran como diferentes monedas. Otro tipo de ingresos que ellos tenían eran esclavos de pueblos sometidos, porque al final esos pueblos que tú sometiste, pues tú los esclavizabas y los mandabas a construir y a trabajar para ti.
y era algo que era muy normal. Existían los esclavos y bueno, uno era esclavo y tenía que aceptar lo que le tocaba, ¿no? Así era ese mundo en ese momento. Además, tenías prisioneros para sacrificios y recuerda que el sacrificio pues era una cosa transaccional que tienes con los dioses para obtener recompensas, buena economía, etc. Dentro de los gastos, pues tenían, además de tener el consumo normal de las personas, que era la comida, no sé qué, era alto, porque además pues tenían palacios, tenían casas de retiro, o sea, era como bastante alto. Tenía una cosa que es el household en inglés, que es como todas estas personas que siempre van a acompañar a Tlatoani, que la familia real, que la nobleza, que además los asesores militares, que el general, que muchas veces lo acompañaban los tecutli o los señores pues, de otros pueblos. Además lo acompañaban las esposas, porque allá te podías casar, o es más, era una esposa, pero de 20 concubinas, que eso era como muy normal. Mientras tú pudieras mantener a las mujeres, era como que el hombre se dedicaba a gobernar, a la guerra, etcétera, y las mujeres, que era como un poco machista, pero cada quien tenía su rol, pues era un tema más como de producir y atender. También se gastaba en construcción de templos, en construcción de escuelas, se invertía en todo lo que era el comercio y el mercado. Y pues, ¿qué pasa? Que todo lo que eran templos, pues los iban manteniendo porque los iban haciendo más grandes y más grandes, era como por capas. Entonces, siempre un tlatoani llegaba y quería construir pues todavía encima del otro templo para mejorarlo. Tenían muchísimo gasto en rituales, era alto porque además pues había más lujo, había más arte, había danzantes, pinturas de cerámica, había comida para todos. Cuando hacían un ritual o cuando hacían una celebración era el tlatoani invita a comer a todo mundo. También tienes un gasto alto en el ejército, porque el ejército es un ejército profesional, eran los mejores prácticamente de Mesoamérica. Tenía una red de espías que no solo estaba como en Tenochtitlán, sino también estaban estacionados en otros pueblos para que no se te fueran a rebelar y siguieran dando el tributo. Y además gastaban mucho en guerras, porque las guerras eran para conquistar y seguir expandiendo los dioses y seguir teniendo sacrificios. Aquí es donde entra esto que son las guerras floridas, que prácticamente se hacían para agarrar a alguien y sacrificarlo a los dioses. Los activos más importantes en esta economía del Imperio Mexica pues eran las tierras, y en este caso eran las tierras fuera de Tenochtitlán en Mesoamérica. Excepto, o sea, lo que ellos tenían prácticamente era todo esto, pero no tenían Tlaxcalan, Michoacán, alguna parte de las tierras otomís y de los tarascos, porque todos ellos eran como enemigos mortales de los mexicas, y en las diferentes conquistas que se llevaron, pues no los pudieron conquistar. Lo que sí tenían, pues era 370 pueblos vasallos, que es de donde viene el tributo, pero es un activo, porque al final, pues de ahí es de donde tú estás obteniendo recursos. Tenían superávit guardado, porque tenían todo esto que eran como cerámica, etcétera. Tenían formas de resguardar para el mediano plazo, y de hecho a Moctezuma o Moctezuma, Montezuma, incluso así le llegaron a llamar en la castellanización. O sea, cuando alguien llegó a España, a México, no le decían Moctezuma o Motecuzoma, le decían Montezuma o Moctezuma. Ese es el nombre castellanizado, pues de ese entonces, que no, los españoles no lo podían pronunciar bien. Total, a Moctezuma le tocó pues esa gran sequía que había, y Tenochtitlán sobrevivió gracias a todas las reservas que ellos tenían. Sin embargo, Tenochtitlán todo bien, pero todos el resto de vasallos pues tenían un montón de problemas porque tenían que pagar tributo igual, pero pues eso degradó muchísimo a los vasallos. Tenían pues dentro de los activos pues todo lo que eran títulos militares. Era una cuestión brutal, porque mientras más títulos militares tenías, etcétera, más hazañas, bla, 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 más sacrificados, pues te iba mejor, y eso te dejaba tener una mejor casa, te dejaba tener pues muchísimo más derechos. Dentro de los activos tienes
el conocimiento de la cultura tolteca y chichimeca que se heredó, y eso pues es muchísimo porque de ahí sale la parte de la agricultura, etc. Además, ellos mismos, para ellos, la educación es considerada la mejor herencia. Por eso había educación para todos y entonces pues eso les ayudó no solamente hacia el tener un pueblo educado, sino además tener una ciudad limpia porque les enseñan a barrer, invenciones como las chinampas, prácticamente Tenochtitlán eran puras chinampas, construyeron todo a la mitad pues, de un lago y eso pues no era una cuestión como de nada, la verdad fue una genialidad. Y en cuestión de deudas, pues el imperio mexica no le debía a nadie. Sí, probablemente protección, pero más bien no era tanto protección a los vasallos, sino era una política más extractiva. En términos de pasivos te podría decir que no le debía nada a nadie.